Entonces, vamos a continuar vamos a profundizar un poquito en CSS. Ya vi cómo se define. En la etiqueta, le pasé por encima rápidamente, en el interior del documento o en forma exterior, ¿cierto? Ahora sí, con un poco más de paciencia. Recuerden, les recomiendo varias páginas. Esta, Codejobs, muy buena. Hay algo de humor, pero también hay mucho de conocimiento ahí. ¿Listo? Estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Listo. Para poder maquetar adecuadamente mi página, para poderla estructurar, necesito ver dos elementos más de HTML. Esos son elementos de agrupación. Son el span y el div. Y se usan para agrupar y estructurar un documento. Y se usarán a menudo junto con los atributos ID y class. Ya voy para allá. ¿Qué es ID y class? El elemento span se podría denominar un elemento neutro que no añade nada al documento. Esto pone span y eso no hace nada, visualmente hablando. Pero con CSS, span se puede usar para añadir características visuales distintas a partes específicas en los documentos. El div sirve para crear secciones o agrupar contenidos. La etiqueta div se emplea para definir un bloque de contenido o sección de la página, para poder aplicarle diferentes estilos e incluso para realizar operaciones sobre esa capa. Después de un final del div se comienza con una nueva línea. Esta es una de las características principales con la que diferenciamos el span. Mejor dicho, es como si fuera un párrafo aparte. El span crea el bloque pero no lo separa. El div sí lo separa. Listo. Y voy a mostrar un ejemplo por aquí, CSS5, miremos. Visualmente hablando, ahí no veo nada raro. Hay un H1, hay también otro H1, hay unas configuraciones de CSS, pero si yo voy a mirar el código, ahí es donde vamos a notar el comportamiento especial de esa página. Está claro que todos esos colores se definieron por CSS. Se han definido con la etiqueta style, o sea, de forma interna. Y aquí voy a ver algunas cositas especiales. Punto texto, punto span, punto texto, punto resaltado. Normalmente habíamos dicho antes que lo que yo ubicaba aquí en el style eran los nombres de las etiquetas, ¿cierto? H1, body, P, incluso table cabe ahí, pero aquí veo que no me pusieron ninguna etiqueta conocida. ¿Existe alguna etiqueta que llame texto? No. ¿Alguna etiqueta que se llame resaltado? Menos. ¿Alguna etiqueta que se llame cabecera? Entonces, ¿eso de dónde salió y cómo salió? Salió de la siguiente forma. Esto es lo que quería explicar, qué era el class y qué era el ID. El class va a ser un nombre genérico para unas reglas CSS. Se las puede poner a cualquier etiqueta. Entonces, todo aquello que tenga resaltado tiene estas reglas. En este caso tiene un color, tomate. Aquí se lo puedo poner a cualquier etiqueta. Ahí se lo puse al H1. Se lo pude haber puesto al P. Se lo pude haber ubicado al body. Bueno, vamos a poner class cuando yo quiero que una regla general se aplique a alguna etiqueta, pero a todas esas etiquetas. Listo. Y voy a usar ID cuando quiera una regla específica. Esta es general, esta es específica. Listo. ¿Cómo en el documento HTML se usan así? Class, el nombre que usted quiera, o ID, el nombre que usted quiera. Así se asocian a la etiqueta. Se definen en el CSS de la siguiente forma. Si yo pongo punto, estoy creando una clase. Y el nombre puede ser cualquiera. Eso sí, que ese nombre coincida con este. Acá abajo puse class texto. Entonces arriba existe algo que se llama punto texto.
y póngame todas las reglas que usted quiera. Si voy a nombrar algo con el ID, eso va a ser único. La única que va a tener esa característica va a ser esta etiqueta, no más, nadie más. En cambio el class puede repetirse. El ID no, es que un ID es único. ¿Sí o no? Listo. Para definir un ID, esta vez voy a usar el signo numeral. Numeral puede tener un nombre cualquiera. Lo mismo, que coincida abajo, que coincida arriba. Esto normalmente podría estar en un documento externo. Lo normal. ¿Listo? Entonces, este ID va a ser asociado a alguna etiqueta. Analicemos los resultados. Empieza el documento. Tiene un cuerpo. Un primer párrafo va a tener asociado una clase que es texto. Y dice, en un lugar donde el tiempo es solo una ilusión, no sé qué carreta. Entonces veamos qué pasó en la clase texto. Miremos texto. Tiene un color de fondo, esto es amarillo. Listo, lo respetó. Tiene un tipo de letra, verdana, con el estilo itálico, listo. Y el color del texto ese es el gris. Hasta acá lo ha respetado. Bien, ¿por qué sale ese verde? Miremos a ver qué pasó en ese verde. Ahí empieza el spam. ¿Cuál es el detalle? Que esta clase texto afecta a todo el párrafo, completico, entero. Pero si yo quiero que en el trayecto, en el camino, en la mitad del párrafo pase otra cosa diferente, uso el span. Listo. Span text texto. Yo sé que dice otra vez lo mismo. Le estoy poniendo nuevamente el texto, si ya lo tiene. Pero pilas. Esta clase, esta vez, está dentro de quién? Dentro del párrafo. Dentro del párrafo. Entonces, miren lo siguiente. Span.texto. Ahí estoy diciendo, si dentro de una etiqueta span se crea una clase que se llame texto, entonces ya no va a recibir esto. No, ya va a recibir esto otro. Recuerdan que por allá atrás teníamos un ejemplo que era algo así, algo así. Body H1. ¿Y eso qué significaba? Si el H1 está dentro del cuerpo, hágame otra cosa. ¿Cuál era esa? ¿Cuál fue que era? Pero sí lo vimos, sí lo vimos. El 5 no es, el 6 no es, el 7 tampoco. ¿Cuál fue? Pero sí lo vi. Bueno, en fin. Avancemos. Estoy en este. Listo, entonces yo puedo decir, cuando se ponga una clase texto dentro de un span, va a pasar lo siguiente. Ya no va a pasar solo lo que pasa en texto, va a pasar lo que está agrupadito acá. Una clase texto dentro de un span. Por eso esta frase que dice, surgió una luz que en el cielo brilló, ya no tiene el amarillo, ya tienes otro color, ese verde. Listo. No quiero que quede en todo el elemento, quiero en un pedacito particular, que me afecte una palabra, que me afecte una letra. Ahí se usa el span. Listo. Muy bien. ¿Qué más hay acá? Listo, carreta. No hay cambios. Luego digo que el H1 va a tener una clase resaltado. Entonces la clase resaltado le va a decir a esa etiqueta, cualquiera que sea, tenga este color tomate. Ahí, rojito, clarito, no sé qué. Y este nuevo párrafo va a tener una clase única, por eso es con ID. Y esa clase es cabecera. ¿Y qué dice cabecera? Tome un tamaño de texto de tanto. Listo. Y ese es el uso del span.
Si necesito que una parte en particular de mi texto o mi documento o de mi documento haga algo, le pongo span. La teoría me dice el span por sí solo no hace nada. Por ejemplo, voy a poner un span acá. Ahí pongo span. Estoy afectando donde el tiempo y finalizo ese span. Si guardo esto, actualizo la página, es que le quité una letra, pero no hay cambios notorios. El span no hace nada. El span está diseñado es para que se acompañe de alguna regla CSS. ¿Por qué título de nivel 1 qué? Sí, estaba en rojo. Qué interesante. Téngamelo ahí. ¿Qué cambié? Resaltado, no he cambiado nada. ¿Será que cerré algo mal? No. Uy, ¿por qué pasó a negro? El H1 tiene, si cerré todo como era. El P está... No, esto es que lo único que cambié fue agregarle estos. Pero yo como estaba antes, algo cambié. Fue antes de esto. Uy, sigue negro. Es que yo había cambiado algo aquí arriba. Espera, ¿qué fue lo que hice esto? Esto. Como le metí, listo, le metí otra cosita acá. No abrí el bloque, no cerré el bloque, claro, ahí estoy generando un error de CSS. Se saltó esto. No le puse punto y coma, ese era el error. Esto. Entonces vuelvo y juega. Voy a poner aquí en donde el tiempo, donde el tiempo, entonces ahí, listo, sí, sigue rojito. Voy a poner el span nuevamente acá, entre estas dos palabritas, donde el tiempo, guardo. No hay cambio, pero es que el span está diseñado es para que reciba o una clase o un ID de CSS. Voy a inventar rojo. Voy a inventar una clase CSS llamada rojo. Me la inventé. No existe. Si guardo esto y lo actualizo, donde el tiempo no se ha mosqueado, sigue intacto. Entonces, ¿qué me toca hacer en el CSS? Crear una nueva clase que se llame rojo. ¿Cómo me crea una clase? Entonces acá arriba, dentro de esas reglas CSS, punto rojo. Abro el bloque y al interior digo qué voy a hacer con ese bloque. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que el color va a ser red, punto y coma. Ahora sí hay cambio. ¿Quién recibe ese color rojo? Únicamente aquello que esté dentro del span. Puede ser un párrafo, puede ser una tabla, puede ser una letra. ¿Sí lo ven? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que esas reglas CSS afectan a todo el párrafo. Pero yo no necesito todo el párrafo, necesito un pedacito, necesito alguna sección particular. Eso es el span. Y lo acompaño de alguna clase. Esta es la clase. ¿Listo? Muy bien.